Mi nombre es Sofía y mi madre, Dios la tenga en su gloria, solía decirme: no te hagas la importante, Sofía. El mundo no gira a tu alrededor. Esas palabras, pronunciadas con esa mezcla de amor y regaño tan mexicana, se quedaron grabadas en mi alma. Pero lo que ella nunca supo es que un día esas mismas palabras me empujarían a un abismo de resentimiento y una búsqueda implacable de justicia que lo cambiaría todo para siempre. Imaginen esto: una hacienda en Jalisco, el sol quemando la piel, el aroma a agave en el aire. Allí crecí, entre risas y el sabor amargo de una verdad oculta. La vida era sencilla hasta que una tarde de tormenta, una carta anónima llegó a mis manos. No era una carta cualquiera. Era una bomba, una revelación que desenterraba una traición familiar tan profunda que sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Esa noche el pasado que creía conocer se desmoronó. Descubrí que la persona en quien más confiaba, la figura que yo creía intocable, había tejido una red de engaños que nos había despojado de todo. No era solo dinero, era nuestro honor, nuestro legado, nuestra identidad. La incredulidad se transformó en una obsesión fría y cortante. Cada día, cada noche, solo podía pensar en una cosa: desenterrar la verdad y hacer que pagaran. Pero, ¿cómo se enfrenta uno a una mentira que ha vivido entre nosotros por décadas? ¿Cómo se reconstruye la confianza cuando la base misma de tu existencia ha sido dinamitada? Lo que verán a continuación es la historia de cómo una frase inocente, un acto de traición inimaginable y mi propia obstinación me llevaron a un camino sin retorno. Un camino donde la venganza no era una opción, sino la única salida. Prepárense, porque lo que sucedió después, ni en mis peores pesadillas lo habría imaginado. Me llamo Isabel. Crecí en un barrio modesto de la Ciudad de México, donde las apariencias lo eran todo. Mi madre, Elena, siempre me decía: no te hagas la importante, Isabel. Recuerda de dónde vienes. Esas palabras, pronunciadas con una frialdad cortante, se clavaron en mi alma desde que tengo memoria. Nunca entendí por qué me trataba con tanto desdén, como si mi existencia fuera una carga. Desde niña, anhelaba su aprobación, un gesto de cariño, pero solo encontraba desprecio. El conflicto central de mi vida siempre fue ella, su rechazo constante. No era solo la falta de amor, era una humillación sutil, diaria, que me hacía dudar de mi propio valor. Recuerdo una tarde en la cocina de nuestra pequeña casa con azulejos desportillados, cuando le mostré con orgullo un dibujo que había hecho en la primaria. Ella lo miró de reojo, sin una pizca de interés, y me dijo: deja de perder el tiempo con esas niñerías, Isabel. Ponte a hacer algo útil. Esa frase destrozó mi espíritu creativo. La herida más profunda, sin embargo, llegó cuando mi padre, el único que me ofrecía un poco de calidez, enfermó gravemente. Los médicos dijeron que necesitaba una operación costosa, una fortuna que no teníamos. Mi madre, con una indiferencia que aún me persigue, se negó a vender una pequeña propiedad que había heredado de su abuela. Ese es mi seguro, sentenció. Mi padre murió semanas después, suplicando por ayuda que nunca llegó. La culpa y el resentimiento se arraigaron en mí. Esa noche, mientras las campanas de la iglesia de San Juan Bautista tocaban a duelo, prometí que Elena pagaría por su crueldad. No sabía cómo, pero la idea de justicia, de que ella sintiera una fracción del dolor que me había causado, se convirtió en mi única razón de ser. La Ciudad de México, con su bullicio y sus secretos, sería el escenar. Yo de mi venganza. La obsesión comenzó a consumirme, transformándome en una persona que no reconocía. La obsesión comenzó a consumirme, transformándome en una persona que no reconocía. Cada amanecer en la Ciudad de México, con su bullicio y su promesa de un nuevo día, solo reforzaba mi determinación. Las palabras de mi madre: no te hagas la importante, Isabel, resonaban en mi cabeza, pero ahora con un eco diferente, una burla que alimentaba mi fuego. Ya no buscaba su amor, solo una justicia que me devolviera la paz. Recordaba la tarde en la cocina, el dibujo ignorado, la frase cruel: deja de perder el tiempo con esas niñerías, Isabel. Ponte a hacer algo útil. Ahora ese algo útil era mi venganza. Mis días se convirtieron en un laberinto de planes secretos. Empecé a observar a Elena, estudiando sus rutinas, sus debilidades. Descubrí que había invertido el dinero de la propiedad de su abuela, el mismo que pudo haber salvado a mi padre, en un pequeño negocio de importación de textiles. Se reunía con socios en cafés elegantes del centro, siempre con una sonrisa forzada, una máscara de respetabilidad.
Esa sonrisa me provocaba náuseas. Una tarde, mientras la seguía por las calles atestadas de la colonia Roma, la vi discutir acaloradamente con un hombre de aspecto sombrío. Susurros, gestos airados, y finalmente un sobre que cambió de manos. Mi corazón latía desbocado. Aquello no era un simple negocio. La curiosidad se convirtió en una necesidad apremiante de saber más. Necesitaba desentrañar cada secreto de Helena, cada mentira que había construido. La imagen de mi padre agonizando, suplicando por ayuda que mi madre le negó, se proyectaba constantemente en mi mente. Esa noche la promesa que hice junto a las campanas de San Juan Bautista se grabó aún más profundo en mi alma. Helena había sembrado un dolor insondable, y yo, Isabel, cosecharía una tormenta. Sentí una punzada de culpa por la persona en la que me estaba convirtiendo, pero el recuerdo del desprecio de mi madre y la muerte de mi padre ahogaron cualquier vacilación. La culpa era una sombra persistente, pero cada vez más tenue. Las noches se poblaban de recuerdos, no de la risa de mi padre, sino de su agonía silenciosa, de la frialdad en los ojos de Helena. Mi transformación no fue repentina. Fue un goteo constante, una erosión de la Isabel que alguna vez fui. Empecé a observar a mi madre con una nueva intensidad, buscando sus debilidades, sus puntos ciegos. Ella, tan orgullosa de su intocabilidad, tan segura de su posición, se convirtió en mi proyecto más ambicioso. Comencé a trabajar en una pequeña papelería cerca del Zócalo, un lugar bullicioso donde el anonimato era mi mejor aliado. Allí, entre cuadernos y bolígrafos, escuchaba conversaciones, absorbía información, aprendiendo los intrincados hilos que movían el poder en nuestra ciudad. No buscaba una confrontación física. Mi venganza sería cerebral, metódica, diseñada para desmantelar su mundo pieza por pieza, tal como ella había desmantelado el mío. Un día, mientras hojeaba un periódico viejo en la papelería, un pequeño anuncio capturó mi atención. Era sobre una propiedad en venta en Coyoacán, una casona antigua que se decía estaba en posesión de una familia con una historia muy particular. La descripción coincidía extrañamente con los detalles que mi padre en sus últimos días me había contado sobre la propiedad de la abuela de Helena. Mi corazón dio un vuelco. Aquella propiedad, la que mi madre se negó a vender, la que pudo haber salvado a mi padre, ¿estaba ahora en el mercado? La ironía era cruel. Decidí investigar. Con una mezcla de cautela y una urgencia febril, empecé a indagar. Utilicé cada pequeña conexión que había forjado, cada conversación casual, cada rumor. Descubrí que la propiedad había sido vendida hacía años, de forma discreta, a un precio ridículamente bajo. Pero lo más impactante no fue la venta en sí, sino el nombre del comprador, una persona que jamás habría imaginado y que cambiaría por completo mi percepción de Helena y de mi propia historia. Isabel, me dije, esto es solo el principio. El comprador de la propiedad, aquel que había pagado una miseria por el único seguro de mi padre, era el hermano de mi madre, mi tío Ricardo. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago, un giro tan cruel que superaba cualquier ficción. No era solo la avaricia de Helena, sino una traición familiar orquestada, un pacto silencioso que había sellado el destino de mi padre y el mío. La sangre se me heló al comprender la magnitud de la confabulación. Todo este tiempo, Isabel me decía, la verdad estuvo oculta bajo una capa de mentiras y apariencias. La indignación se transformó en una furia fría y calculada. Ya no era solo el resentimiento. Era la confirmación de una maldad profunda, una conspiración que me había robado a mi padre y, de alguna manera, también mi inocencia. Tenía que confrontarlos, no con gritos o lágrimas, sino con la verdad irrefutable que había desenterrado. Mi plan de venganza tomó una forma más nítida, más precisa y mucho más devastadora. Me obsesioné con cada detalle de la venta, cada firma, cada documento notarial. Pasé días enteros en el registro público de la propiedad, en archivos polvorientos, reconstruyendo la línea de tiempo. Descubrí que la venta se había realizado apenas unas semanas antes de que mi padre enfermara gravemente, cuando aún había esperanza. La crueldad era inaudita. No había sido una decisión impulsiva de mi madre, sino un acto premeditado, con la complicidad de su propio hermano. La imagen de mi padre, sufriendo en su lecho, suplicando por una oportunidad, se grabó en mi mente. Esa súplica, ahora sabía, había sido ignorada por una traición doble. Mi corazón latía con una mezcla de dolor y una determinación inquebrantable.
Pronto, muy pronto, Isabel, ellos sentirían el peso de sus acciones. La justicia, a mi manera, estaba a punto de llegar a sus puertas. El día finalmente llegó. La casa de Elena, una mansión ahora, estaba iluminada para una de sus ostentosas fiestas. Me mezclé entre la multitud, una sombra más en su vida, pero esta vez, una sombra con un propósito. Isabel, me dije, este es el momento. Observé cómo se reía, brindaba con su hermano, el mismo que traicionó a mi padre. Sus rostros, bañados en la luz de los candelabros, reflejaban una felicidad que me revolvía el estómago. Con una calma que no sentía, me acerqué al proyector de diapositivas que habían instalado para mostrar fotos familiares. Cambié discretamente el cartucho. Las risas se apagaron cuando la primera imagen apareció en la pantalla gigante. No era una foto de sus vacaciones en Cancún, sino la de mi padre, demacrado, en su lecho de muerte, con la fecha y hora exactas de su fallecimiento. Un murmullo recorrió la sala. Elena y su hermano palidecieron. Luego, una serie de documentos. Contratos de venta de propiedades que mi padre había firmado, hipotecas, y el crucial documento de la herencia de la abuela de Elena, donde se estipulaba claramente que la propiedad debía ser vendida en caso de necesidad médica de un familiar directo. La traición se desplegó ante los ojos de todos, innegable. Las caras de los invitados pasaron de la confusión a la indignación. Elena intentó gritar, pero su voz se ahogó en un jadeo. Su hermano intentó apagar el proyector, pero yo ya había previsto eso. Un mensaje de audio, la voz de mi padre suplicando por su vida, resonó en el salón. Su voz quebrada, pidiendo ayuda que Elena le negó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Elena. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora era una máscara de horror y vergüenza. Sus ojos se encontraron con los míos. Por un instante vi un destello de reconocimiento, un atisbo de miedo. Isabel, la niña ignorada, ahora era la fuerza imparable que desmantelaba su mundo. La justicia, a mi manera, se servía fría ante la mirada de todos. Mi madre se desplomó, no por el golpe físico, sino por el peso de las verdades que la asfixiaban. Sus ojos, ahora desorbitados, buscaban los míos, pero yo ya no era la niña que anhelaba su amor. Era Isabel, la mujer que había aprendido que el silencio puede ser más devastador que cualquier grito. La gente murmuraba, los flashes de las cámaras se disparaban, pero para mí el mundo exterior dejó de existir. Solo estábamos ella y yo, en ese instante suspendido en el tiempo. El eco de mis palabras resonó en el salón, un eco que llevaba décadas gestándose. Le dije que no me hacía la importante, que simplemente me había convertido en la mujer que ella siempre quiso evitar. Le recordé a mi padre, suplicando por ayuda, y cómo su indiferencia lo había condenado. Cada palabra era un puñal, preciso y afilado, directo al corazón de su soberbia. Vi en sus ojos no arrepentimiento, sino una comprensión tardía del monstruo que había creado. Mientras la multitud se arremolinaba y los reporteros intentaban arrancarme una declaración, sentí una extraña mezcla de vacío y liberación. La venganza no era dulce. No era un triunfo eufórico. Era fría, como la tumba de mi padre, y dejaba un sabor amargo en la boca. Había obtenido mi justicia, sí, pero ¿a qué costo? La Isabel que había entrado en ese salón, obsesionada y llena de rencor, ya no existía. Había sido consumida por el fuego que ella misma encendió. Al salir, la noche de la Ciudad de México me recibió con su manto de estrellas. Miré hacia el cielo, buscando una señal, una respuesta. Comprendí que aunque había derribado a mi madre, la verdadera victoria residía en reconstruirme a mí misma. La herida de mi padre nunca sanaría del todo, pero al fin podía empezar a vivir sin el peso de su desprecio. Mi historia no era solo de venganza, sino de la búsqueda dolorosa de mi propia voz, de mi propio valor, lejos de las sombras de Elena. Ver a mi madre sentada allí, con los ojos llenos de lágrimas, no me dio la satisfacción que había imaginado durante años. La revelación de su traición, de cómo manipuló todo para su propio beneficio, me había consumido por completo. Cuando finalmente le mostré las pruebas irrefutables, las fotos, los documentos que desvelaban cada una de sus mentiras, su fachada se desmoronó. No hubo gritos ni defensas, solo un silencio pesado, roto por su llanto. Mi venganza no fue un acto de violencia, sino de verdad. Desenmascararla frente a la familia ante los mismos ojos que ella había engañado, fue mi única meta. Y lo logré.
La mirada de decepción en los rostros de mis tíos, el silencio atónito de mis primos, eso fue mi verdadera victoria. No fue dulce, no fue eufórica, fue agridulce, como un tequila fuerte que quema al principio, pero deja un regusto amargo. Perdí a mi madre ese día, la perdí de una forma que nunca imaginé. Pero me encontré a mí misma. La carga de la mentira, el peso del rencor, finalmente se disolvieron. Aprendí que la justicia no siempre se siente como se pinta en las películas. A veces es solo una paz fría, la calma después de la tormenta. Miré a mi hija, dormida en mis brazos, y supe que este ciclo de engaños terminaba conmigo. Mi historia, la nuestra, sería diferente.